Bienvenidos a Economía. La Reserva Federal no ha seguido el ejemplo del Banco Central Europeo y mantiene los tipos de interés. El principal tipo de Estados Unidos se sitúa sin cambios entre el 5,25 y el 5,5%. La inflación lleva tiempo en retroceso. En mayo cayó un 0,1% interanual hasta el 3,3%, pero el descenso es lento y está por encima del objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal. Además, la tasa de inflación subyacente, es decir, excluyendo los precios de la energía y los alimentos, cayó más de lo previsto, un dato al que el Banco Central estadounidense pone especial atención. Se le suma un mercado laboral marcado por la escasez de trabajadores cualificados y un aumento significativo de los salarios. Los mercados especulan con que los tipos de interés se mantengan hasta septiembre. La inflación en mayo vuelve a dar señales de alivio, pero Ana Nieto, parece que la FED está mostrando su cara más conservadora. Así es, frente a las previsiones algo más pesimistas de los analistas, la lectura general de mayo fue bastante mejor que la de los 3 primeros meses del año. No obstante, sigue pesando y mucho en la inflación los alquileres que siguen subiendo. Jay Powell ha dicho, de hecho, en rueda de prensa, tras dejar los tipos como estaban, que el dato de la inflación anima, pero hay otros que no lo hacen tanto. Y por eso la Fed no consigue encontrar la confianza que lleva buscando desde hace meses para rebajar las tasas de interés que llevan en su cota más alta de las 2 últimas décadas. Es más, la mayoría de los miembros de la Reserva Federal solo ven la posibilidad de que haya una sola rebaja de tasas de interés este año, un año que igual no hace falta que lo recuerde, pero lo voy a hacer. Es un año electoral. En marzo, la Fed barajaba la posibilidad de que hubiera 3 rebajas de tasas con respecto al actual 5,25-5,50%, pero estas rebajas van a venir en el año 2025, habrá más en el año 2026. La autoridad monetaria, la Reserva Federal, dice que hay progreso en la inflación, pero no lo suficiente, lo califica de modesto y cree que los salarios van a tener que bajar si va a bajar la presión en los precios. ¿Y qué previsiones tiene Powell y la Fed para la economía? Pues Powell dice que no puede decir a los ciudadanos cómo se tienen que sentir por la marcha de una economía, un sentimiento que últimamente se está disociando mucho de unos datos que Powell ha defendido como buenos. Dice que el crecimiento es sólido, que el mercado laboral también, y de hecho las previsiones de la Fed apuntan a que el crecimiento este año se quede en el 2,1% y en el entorno del 2% en los años siguientes, con un desempleo del 4%, similar al que hay ahora, y del 4,2% el año que viene. Ha dicho que la inflación está cayendo, pero curiosamente las previsiones de la Fed la dejan ligeramente por encima a como está ahora. Powell dice que va a ser duro que tener las tasas tan altas, pero más duro es tener la inflación estabilizada en cotas tan altas como las actuales. Por cierto, que la Fed ha dejado en el 2,8 lo que se calcula que es la tasa de interés neutral, es decir, la que ni estimula ni enfría la economía. Antes era del 2,6%. Las ultra bajas tasas de interés son historia. Gracias, Ana, desde Nueva York. En un nuevo paso de la escalada comercial entre China y Occidente, la Comisión Europea aumentará drásticamente los aranceles a la importación de vehículos eléctricos chinos, del 10 al 38%. La Unión Europea responde así a la expansión de China en el mercado global de la electromovilidad. Marcas como BYD, Geely y SAIC han ganado amplio terreno en los mercados extranjeros, sobre todo gracias a la competitividad de sus precios. Tanto Europa como Estados Unidos acusan a China de subvencionar ilegalmente a sus fabricantes de automóviles. China, por su parte, acusa a Occidente de proteccionismo y amenaza con consecuencias. Este miércoles 12 de junio es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, una lacra que afecta a más de 10 millones de menores en América Latina y el Caribe. Según la Organización del Trabajo, el trabajo infantil es aquel que priva a los menores de su niñez, su potencial y su dignidad, y que afecta su desarrollo físico y psicológico, además de perpetuar la desigualdad general. África ocupa el primer lugar entre las regiones con 72 millones de niños trabajando, una quinta parte del total. Asia y el Pacífico ocupan el segundo lugar con un 7%, es decir,
62 millones. Según la ONU, en el mundo hay 84 millones de niños en situación de trabajo infantil. Para saber más sobre la situación del trabajo infantil en Latinoamérica, conectamos ahora con Pilar Rodríguez, coordinadora de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil. Gracias por atendernos. ¿Cuál es el panorama del trabajo infantil en la región? ¿Qué países son los que más preocupan? Bueno, en la región tengo que empezar diciendo que se ha hecho un buen trabajo, que en aproximadamente 20 años se ha reducido a la mitad el número de niños y niñas que están trabajando. Pero eso no nos permite mirar hacia otro lado o relajarnos, porque como tú apuntabas, hay un gran número, más de 8 millones de niñas y niños que todavía continúan en esta situación. Los países donde más niños y niñas están trabajando son los países obviamente más poblados. Tenemos Brasil y México, donde las cifras recientes apuntan a un incremento del número de niñas y niños de trabajo infantil. O tenemos países como Honduras, donde hoy mostraba sus cifras de trabajo infantil en su última encuesta, y hablamos aproximadamente de 1 de cada 5 niños en Honduras es un trabajador o una trabajadora infantil. Evidentemente, esto nos abre y nos llama la atención, nos hace un llamado, de atención para no bajar los brazos y trabajar y acelerar y poner en marcha unas políticas y unas acciones que se concreten en resultados concretos y que realmente tengan un impacto en el ámbito local, ¿no? En las personas, para que cambie esta situación. Muchos países de Latinoamérica y el Caribe se comprometieron a cumplir con la Agenda 2030, donde se establece erradicar el trabajo infantil antes del 2025. ¿Es un objetivo viable? Bueno, estamos ya casi al final de 2024. Todavía tenemos, como tú apuntabas, millones de niños y niñas de la región que están en situación de trabajo infantil. ¿Es un objetivo viable? Lo es. ¿Se puede erradicar el trabajo infantil? Absolutamente. ¿Para el 2025? Pues sinceramente tengo que decir que está un poco difícil. Como te apunté antes, se han hecho bien las cosas, pero unas circunstancias como la pandemia, que nos volvieron a todo del revés, hicieron que las cifras repuntaran, que las prioridades también se tornaran hacia otro lugar, y esto redundó lógicamente en que el número de niños y niñas que están trabajando se incremente. Con este panorama desalentador tanto en cuanto están aumentando el número de niños y niñas que trabajan, ¿qué podemos decir? Que sabemos cómo erradicar el trabajo infantil, sabemos que la prevención es fundamental, que sin prevención no hay erradicación, sabemos cómo hacerlo. Ahora lo único que nos queda es redoblar las ganas, contar con los recursos suficientes, con los compromisos necesarios para indudablemente poder atajar este problema de raíz y atender las causas estructurales que lo provocan. ¿Y cómo atajarlo? ¿Qué medidas deberían de adoptarse para solucionar esta lacra? Brevemente, por favor. Muy breve. Educación de calidad para todas las niñas y los niños que terminen sus estudios de educación secundaria, como lo viene diciendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Trabajo decente para las familias, para los papás y las mamás de las niñas y los niños, porque con trabajo decente, salarios dignos y protección social, los niños y las niñas no estarían trabajando. Y, por supuesto, avanzar en justicia social, que eso va a permitir que avancemos en todas las demás áreas de protección social, que ayudan y apoyan a que los niños y las niñas dejen de trabajar y, sobre todo, no se incorporen a trabajar otros nuevos. Pues Pilar Rodríguez, muchísimas gracias por esta conexión y por estas informaciones. Y vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. El valor bursátil de la marca Apple ha superado la barrera del $1 billón tras la presentación de nuevas funciones de inteligencia artificial en sus productos. Esto supone un aumento del 15% respecto al año anterior, según la consultora de mercado Kantar. El valor que más creció en lo que va de año ha sido Nvidia, con un aumento de casi el 180% hasta los $202.000 millones. La interrupción del suministro de gas natural procedente de Rusia llevó a la energética alemana Uniper al borde de la quiebra. Un tribunal de arbitraje ha permitido a Uniper
rescindir sus contratos con Gazprom y ha concedido a la empresa ahora nacionalizada una indemnización de más de 13.000 millones de euros. Los contratos con Gazprom seguían en vigor, aunque el flujo de gas es nulo desde finales de agosto de 2022 debido a la guerra en Ucrania. El Organismo Internacional de Energía Atómica ha lanzado una advertencia a los principales actores de la industria petrolera. Es probable que la demanda mundial de petróleo alcance muy pronto su punto máximo y luego se ralentice. Por ello, el organismo recomienda a las empresas petroleras que ajusten su estrategia comercial. Y es que el exceso de oferta podría tener consecuencias considerables para el mercado del petróleo, sobre todo para la industria estadounidense del fracking. Y una nueva aerolínea que ofrece una experiencia en la que el perro es más importante que su dueño ha anunciado la ampliación de sus rutas. Bark Air ofrece ahora vuelos nacionales e internacionales a 5 nuevos destinos, entre ellos París y Miami, que se suman a sus destinos actuales de Nueva York, Los Ángeles y Londres. Bark Air, que tuvo su vuelo inaugural hace 3 semanas, promete la experiencia de un viaje en primera clase adaptado para perros. Facturación express, champán a bordo e incluso un spa. Son algunos de los lujos que el mejor amigo del hombre puede disfrutar a bordo. El hombre, mientras tanto, viaja en una clase inferior. Y así llegamos al final de La Economía. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por elegirnos y hasta la próxima emisión, si así lo desean.